Bueno, saludos y bendiciones. Una vez más estamos aquí conectados. Primero, el día de ayer cumplió 75 años uno de los más grandes empresarios exitosos del país, a quien tengo el gusto de conocer, el abogado Álvaro Noboa Pontón, candidato presidencial, un guayaquileño que nació en el año 1950, hijo de don Luis Noboa Pontón, considerado uno de los empresarios más grandes del siglo XX aquí en el Ecuador. Felicitaciones a ese gran empresario, pues que tiene 4 hijos con la doctora Anabela, Juan Sebastián, Carla y el actual presidente Daniel Noboa. Fue candidato presidencial en el año 1998, que salió por el Frente Nacional de Independientes, apoyado por el Partido Rondocista Ecuatoriano en aquella época, y hoy se encuentra un poco delicado de salud. Y hoy día, pues que el abogado se encuentra un poco delicado de salud, viendo en sus aspiraciones, pues de que no llegó a ser candidato presidencial en el año 98, en el 2002 que también se lanzó, que también tuve el gusto de acompañarle en sus campañas, tanto en el 98, en el 2002, en el 2006 y en el 2009, la última candidatura que participó. El abogado Álvaro Noboa entra al perfil político en el año 98, cuando en su entorno, en el 2000, en el 96, a la llegada a la presidencia del abogado Abdalá Bucaram Ortiz, el abogado Álvaro Noboa fue designado presidente de la Junta Monetaria en el país por poquísimo tiempo. Su designación fue del 96 al 97, hasta febrero de el 97, en que se derrocó al expresidente Bucaram. Posteriormente, pues el abogado Noboa, en su escenario político, fue, junto a la doctora Anabela Asín, pues asambleísta constituyente de Montecristi. Entonces, bien por ese extraordinario empresario que el día de ayer cumplió 75 años al servicio del país, dando trabajo en sus empresas, un político con, un, con una campaña o con un sistema político totalmente distinto a la política instaurada por su hijo, el hoy presidente Daniel Noboa. La política que implantaba
el abogado Álvaro Noboa Pontón era una política progresista, era una política que iba marcada a las y los ecuatorianos, una política que el abogado Álvaro Noboa Pontón, un filántropo de trayectoria a través de su cruzada Nueva Humanidad, que vino realizando mucha obra social a nivel del cuerpo médico. Esta cruzada Nueva Humanidad, liderada por la doctora Anabela Asín, durante este tiempo en que el abogado participó en la campaña, vino haciendo un trabajo permanente desde el año 98, en la primera campaña presidencial del abogado Álvaro Noboa Pontón. Después vino la campaña del 2002, vino la campaña del 2006 y luego la campaña del 2009, que fue la última donde participó. Y durante este tiempo, pues el abogado vino haciendo una campaña permanente en materia de salud, algo que al actual presidente se le olvidó, que viene de un filántropo, como es el abogado Álvaro Noboa Pontón, que se preocupó mucho por la salud de las y los ecuatorianos, y quedó demostrado que lo hacía a través de su fundación Cruzada Nueva Humanidad. Vemos que se mantiene hoy con un diagnóstico de salud, está recuperándose, pero felicidades a ese cumpleañero que llega hoy a los 75 años, deseándole que Dios le permita cumplir muchos años más al servicio de sus empresas y que siga dando más empleo a la colectividad en general. Bueno, hoy vemos que la Asamblea Nacional aprobó con 78 votos la proforma presupuestaria. Y una proforma presupuestaria que tiene déficits. Esperemos que en el devenir del próximo año, que ya estamos a la esquina, el mes de diciembre ya se culmina rápido, el lunes ya es primero. Esperemos que los ecuatorianos, dentro de esta proforma presupuestaria que se ha aprobado en 46.255 millones, los ecuatorianos veamos reflejado que la prioridad debe ser la salud de las y los ecuatorianos. Porque en materia de educación vemos que ya hay protestando justamente fuera de la asamblea estudiantes de la Universidad Central, donde se le está reduciendo de su presupuesto en esta proforma alrededor de 15 millones de dólares. Otra universidad que se siente afectada es la Amahuatay Huasi,
con un perjuicio de 7 millones de dólares. Dentro de la asamblea hubo, como siempre, la oposición que reclama justamente por este recorte de dinero en lo que concierne a la educación. Es inconcebible que se pretenda recortar el presupuesto de las universidades del país. Insisto, en este momento quienes se están sintiendo afectados es estas dos universidades, tanto la Universidad Central de Quito, que estuvieron protestando afuera de la asamblea cuando se les está recortando 15 millones de dólares de su presupuesto. Y el gobierno, que dentro de los 46.255 millones que se aprueba este presupuesto 2026, con un déficit de 5.000 millones de dólares. O sea, yo creo que los asambleístas deben de hacer un análisis, trabajar bien esa comisión de régimen económico para que este déficit en un momento determinado no nos pase factura a las y los ecuatorianos. Porque los ecuatorianos lo que queremos en este momento es bienestar. Y de la única manera en que vamos a tener ese bienestar es que el gobierno nos garantice una salud preventiva, una salud donde el ciudadano acuda a los hospitales, centros y subcentros del país a hacerse atender y estos los atiendan y les den la medicina gratuita como debe de ser en este momento. Me imagino que la señora vicepresidenta y actual ministra de Salud encargada ya debe de tener los informes de la comisión encargada para la compra de medicina. Esta comisión que fue designada el 19 de agosto del presente año y que el actual vicepresidente es miembro de esa comisión. Por eso es que yo insisto que en el momento en que el presidente de la República le encargó la Secretaría de Salud, inmediatamente la vicepresidenta pudo comprar medicinas y hacer la distribución a los hospitales públicos del país. Porque ella era miembro de esa comisión, ella conoce la realidad de lo que está pasando en el sistema público de salud. Hasta el momento el gobierno no ha anunciado si se han pagado a las dializadoras. Los enfermos de diálisis no pueden en estos momentos acudir para que se les realicen sus diálisis, porque el Estado indolente
aún no hace los pagos a las dializadoras. Es terrible. Es terrible. Como lo dije al inicio de mi intervención. La política del actual mandatario era distinta a la política que desde el año 96, durante las campañas presidenciales del padre del actual presidente, a la que fui parte de esas campañas desde el año 98 hasta el 2016, en que me desafilié del partido. Era una política distinta, una política que era comprometida con las y los ecuatorianos, muy distinta a la política implementada por el actual presidente. En aquella época, el abogado Novoa era una persona muy comprometida en materia de salud. Las brigadas médicas a través de la Fundación Cruzada Nueva Humanidad se veían en todos los sectores del país, desde el Carchi al Macará. Campañas que llegaban a los barrios, a las comunidades, y que hoy vemos a un actual presidente, hijo de ese candidato presidencial, totalmente alejado de la realidad de las y los ecuatorianos en materia de salud. Política que está fuera de todo lo que concierne a las y los ecuatorianos. Yo creo que hasta el momento el gobierno nacional no ha logrado, no captó el mensaje que las y los ecuatorianos le dimos en las urnas el 16 de noviembre, cuando mayoritariamente le dijeron no a esa consulta que pretendía dar cambios que no iban acorde a la realidad del país y que no iban acorde a lo que realmente los ecuatorianos anhelaban y querían. Pero lo vengo diciendo, todavía el presidente de la República está a tiempo de cambiar esa metodología de política que ha venido realizando durante este tiempo. El presidente, si realmente quiere trabajar en beneficio del país, puede iniciar haciendo cambios. E insisto, el círculo que lo acompaña al presidente, una sarta de ministros mediocres que desde el día domingo, después de las derrotas en esa consulta, el presidente debió de mandarlo a sus casas a todos. Todos esos ministros debieron de haberse ido a sus casas,
Porque por culpa de esos ministros, por eso ese mal asesoramiento, es que el gobierno pierde. Yo lo venía diciendo. Una ministra de gobierno, ex ministra de gobierno, que se dedicó a darle palo a quienes protestaban en Imbabura, que ingresaban la policía tumbándole las puertas. La policía no entra si no es por orden de su ministro. Entonces, fueron ellos quienes le hicieron perder la consulta popular. No olvidemos que el presidente en la segunda vuelta, aparentemente, entre comillas, ganó en la sierra. ¿Cómo es que en esta consulta pierde ampliamente? Por su mala política de gobernar y por su sarta de ministros que no hicieron nada sino de apalear y de tumbar las puertas a quienes estaban en contra de una política nefasta, como era protestando por ese mamotreto de decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel. Esas fueron las malas decisiones. Un gobierno que se dedicó a decirle que no había dinero para la compra de medicinas y producto de eso murieron muchos niños. Sigo insistiendo en ese tema, porque se dedicó a derrochar el dinero en la compra de conciencias y votos en las comunidades para que no se sumen a esa paralización. Un gobierno que se dedicó a dar bonos y compensaciones al sector de los transportistas para que tampoco se sumen a la paralización. Y a última hora de campaña decidieron darles compensaciones y bonos a los transportistas escolares. Bien por ellos, para que no se les suba el valor a los padres de familia en las transportaciones escolares. Pero fue algo que el gobierno nacional no contempló desde el primer momento, porque en el momento que el gobierno nacional tenía planificado que iba a eliminar el subsidio, ya debió de tener una planificación que a quienes les tendría que dar una compensación. Que sí estoy de acuerdo, esa compensación a la transportación escolar, a la transportación pesada que traen los productos a los distintos mercados del país. Perfecto. Pero los señores de la transportación pública, ellos con 30 centavos tienen garantizado su trabajo. Pero bueno, ese tema, hay más. Lo que vemos es que es momento de que el gobierno comience a matizar una política que vaya de acorde a las necesidades del país. Hoy lo ha demostrado en la asamblea que si realmente quieren trabajar por el país, tienen 78 votos. Porque con 78 votos de 146 asambleístas presentes, con 78 votos, aprobaron esta asamblea, este presupuesto.
Con esos 78 votos pudieron y pudo el gobierno haber hecho maravillas en materia de reformas constitucionales de la Constitución, pero lamentablemente no tuvieron el interés, como tampoco tuvieron la voluntad, y nos obligaron a derrochar 80 millones de dólares en una consulta que terminó perdiéndola. Cuando todos esos cambios, esas 4 preguntas, que ya el pueblo le había dicho no a Moreno, a Lasso, y hoy le dice a Noboa y lo vuelven a consultar. Tranquilamente, con una mayoría, pudieron haber hecho esos cambios y no nos hubieran llevado a gastar 80 millones de dólares que bien pudieron haber servido para comprar medicinas, para adelantar pagos a las dializadoras, para pagar a los GAC. 716 millones de dólares el gobierno le adeuda a los municipios, a las prefecturas y a las juntas parroquiales del país. ¿Cómo es posible que a estas alturas el gobierno le adeude? Porque estos municipios, estas prefecturas y estos juntas parroquiales es a través del presupuesto que logran trabajar en sus comunidades. En el caso de las prefecturas, los trabajos que deben realizar y programar a nivel de la provincia a las cuales les representan, y las alcaldías en su jurisdicción que tienen que hacer ese trabajo y que hoy no lo realizan, pero sin embargo se han dedicado a llevar una campaña difamatoria, como es el caso de la provincia del Cantón Guayaquil, donde en los últimos días, para querer captar votos, su campaña difamatoria de que el alcalde de Guayaquil estaba entregando agua contaminada. Algo que difícil de creer. Y hoy se siguen ensañando con ese alcalde de Guayaquil, con Aquiles Álvarez, con quien me solidarizo. El CERCOC no ha permitido la compra de medicinas para los pacientes de diabetes. El municipio de Guayaquil ha venido atendiendo a través de sus unidades, que los tiene en el terminal terrestre, que los tiene aquí en la ex, donde era la maternidad Enrique Sotomayor, ahí por las 4 Manzanas. Hoy el Hospital Bicentenario Municipal, que se atiende a pacientes diabéticos gratuitos y se le da sus medicinas. El gobierno, a través del CERCOC, paralizó la compra de medicinas. Porque como su ineptitud, que no les ha permitido comprar medicinas y entregar a los hospitales públicos del país, y vemos que una alcaldía que sí ha venido haciendo su trabajo y preocupándose por la salud de los guayaquileños, hoy paralizan esa compra de medicinas. Terrible.
terrible cuando se ensañan con las personas porque en su momento le dicen las verdades. Es que es verdad. Como lo di, yo fui parte de esa campaña del padre del presidente, el año 98 hasta el 2016, en que me desafilié, renuncié a la Secretaría Nacional del partido Adelante Ecuatoriano Adelante, fui su secretario nacional. Pero la política de Álvaro Noboa era una política social, era una política apegada a las necesidades de las y los ecuatorianos. Y hoy vemos una política del actual presidente, hijo de este empresario, al cual tengo el honor de conocerle, de haber trabajado con él. Una política totalmente nefasta a los intereses del país, a los intereses de los ecuatorianos. Porque los ecuatorianos lo que queremos en estos momentos es que nos den salud, que el gobierno se preocupe por la salud. No queremos que sigan enfermando más ecuatorianos, que sigan muriendo más ecuatorianos, porque acuden a un centro médico, a un hospital público, y resulta que le dan, si logran atenderlos, le dan su receta y tienen que irla a comprar afuera. Y si ese padre de familia, esa madre de familia no tiene dinero, tendrá que padecer o quizás hasta en un momento determinado, ¿qué se da de sus vidas? Yo creo que el gobierno nacional tiene que iniciar una campaña de flexibilidad. Este es el momento de que el gobierno comience a trabajar en beneficio del país. Desde que perdió las elecciones, el día domingo 16, no lo conocemos al presidente. Yo no sé si es que lo han nombrado secretario de Estado en Estados Unidos, porque perdió las elecciones y se fue a Estados Unidos. Por ahí aparecía un decreto que se iba por delegación, sin embargo, y ahora retiraron ese decreto, no, por asuntos personales. Y un presidente que no lo vamos a tener aquí en el país hasta el mes de febrero, porque después que viene de Estados Unidos, como por el 5, y ahí tiene otras visitas programadas, y un presidente que estará ausente, lejos de la realidad de los problemas que aquejan a las y los ecuatorianos. Es que cada día el problema que tenemos es terrible. No nos están solucionando con el tema de la seguridad. Que no nos vengan a decir no hay dinero para seguridad. Porque para el tema de la seguridad, que nos metieron la mano al bolsillo por los 3 puntos del IVA, recaudaron 2.000 millones de dólares. La pregunta del millón, ¿dónde están esos dineros que no fueron invertidos en seguridad? ¿O será que con esos dineros movilizaron a los 13.000 uniformados entre policías y militares para combatir a nuestros hermanos indígenas que estaban
luchando en esa paralización producto de la eliminación del subsidio al diésel. O esos dineros también fueron derrochados dando bonos y compensaciones a los señores de la transportación para que no se sumen a la paralización. Porque hasta el día de hoy el gobierno da respuesta del dinero de los 3 puntos del IVA, que lo subieron con el engaño de que iba a servir para la seguridad de las y los ecuatorianos. Solo Cuenca en estos momentos, su alcalde dice que producto del IVA Cuenca ha aportado con 40 millones de dólares y no ve los resultados en seguridad para Cuenca. Y si sumamos las provincias del país, son valores exagerantes que hasta el día de hoy el gobierno se ha preocupado por la seguridad. Lejos de la realidad de la que vivimos los ecuatorianos. Dicen que están bajando el índice de secuestros, el índice de muertes, pero sin embargo la realidad es otra. El empleo, ni se diga. Este es momento de que el gobierno comience a trabajar en un borrón y cuenta nueva. Que el gobierno piense en ese jalón de oreja que le dio mayoritariamente el pueblo en las urnas y comience a trabajar en función del país. No podemos seguir a la expectativa de cuáles son las políticas que va a implementar. Por eso que yo insisto, si el gobierno quiere trabajar en función de los ecuatorianos, ya debería de mandar a esa sarta de ministros y no cambiarlos como ha hecho, que al uno lo sacó de aquí, lo puso en otro puesto, al otro en otro puesto. Señores, esos fueron los responsables que los llevaron a perder, esos fueron los responsables que pusieron esas políticas en contra del pueblo. Un ministro de gobierno del interior, perdón, un ministro del interior que hasta el día de hoy da resultados. Veía la otra vez, hace 15 días, que ingresaban a una vivienda. ¿Y cómo es que hasta la prensa se presta? Porque cuando ingresaron a la vivienda ya la persona estaba esposada. Y no lo digo yo, son los videos que se muestran. Entonces, todo es un show preparado con una prensa parcializada, pautera. Y una prensa que defiende a capa y espada al presidente, claro, como el señor Vera, claro, pues lo defienden, porque si no los defienden, ¿de dónde va a vivir el señor Vera? Si son a través de las pautas que le dé el gobierno. Por ahí tenía los números, no los tengo a la mano. Me lo ha trapapelado mi secretario. De las pautas que le llegan. Y es por eso, pues, como reciben bastante dinero a través de las pautas,
es obvio que siempre esa prensa estará haciéndole la venia al presidente de la República y no diciéndole cuáles son los errores, dónde están las fallas y que tienen que enmendarlas. Eso ha pasado con los ministros, con esa sarta de ministros mediocres que hicieron lo mismo. Me recuerdo la gobernadora que después pasó a ser ministra de gobierno, hoy es ministra de talento humano o recursos humanos. Cuando fue gobernadora, es que yo no me voy a reunir con el alcalde. Hoy vemos al nuevo gobernador, al señor Arévalo. Por lo menos ha dicho algo bueno. Voy a trabajar con todos los alcaldes de la provincia. Y eso es perfecto, porque eso es lo que tienen que hacer un funcionario, trabajar con todas las autoridades sin importar de qué organización política sea. No como la ex gobernadora, que en su momento, lo llamaron, me recuerdo que lo llamaron a una reunión de consejo cuando recién llegaron al gobierno, fue posesionada por el tema de seguridad. Y en ese momento el municipio le ofrecía, creo que eran cámaras, poner al servicio camionetas. Dijo, no, es que no necesitamos y no me voy a reunir con ningún alcalde. Y la prepotencia de esta gobernadora, odiadora de Guayaquil y odiadora del Ecuador, de los ecuatorianos, cuando llegó a ser ministra de gobierno, que los resultados fueron esos, que perdieron. Que hace rato el gobierno debió mandarla a su casa. Pero bueno, ojalá este nuevo gobernador de la provincia del Guayas, que en sus declaraciones ya ha dicho que va a trabajar con todos los alcaldes de la provincia. Bien con esa iniciativa y de ir buscando los problemas en materia de seguridad. Porque de lo contrario, si no hay un acuerdo, un entendimiento entre gobierno central y los gobiernos seccionales, el país irá de tumbo en tumbo, iremos a retroceder como el cangrejo. Pero este es momento de que el gobierno deje su pesimismo y comience a trabajar, designando autoridades que vayan acorde y a la realidad de los intereses del país, que no vayan a través de resentimientos y rencillas, sino es que se pongan la camiseta del país. Eso lo vengo diciendo a esos asambleístas. Si bien es cierto, todos los asambleístas llegan a una curul por una organización política que los cobija, pero tienen que reconocer que una vez que asumen el rol posesionándose dentro de la asamblea, tienen que tener pleno conocimiento que dentro de ese cuerpo colegiado se queda la camiseta partidista por la que llegaron y tienen que ponerse la camiseta del Ecuador, como quien dice, la camiseta de la selección, que es una sola, para trabajar, para discutir los proyectos
en materia política, en materia económica, pero lamentablemente no ha habido, desde que tengo uso de razón, no ha habido un congreso donde sus diputados se hayan puesto la camiseta del país. No ha habido una asamblea donde sus asambleístas se hayan puesto la camiseta del país. Porque siempre existe el divisionismo. Que la oposición sí, debe existir sí, porque esa es la correlación de fuerzas. Pero tiene que ser una oposición constructiva, que se oponen a un proyecto, pero que si se oponen al proyecto también tienen ya en sus manos cuál es la solución a la oposición o al articulado que están objetando. Pero lamentablemente no tenemos por ese lado asambleístas que se despojen de sus camisetas y comiencen a trabajar en función del país. Después del día domingo, que el gobierno tuvo su derrota en esa consulta, debió de haber llamado, quedarse en el país y haber llamado a la unidad. A todas las organizaciones políticas que conforman ese cuerpo colegiado en la asamblea. La unidad de las y los ecuatorianos. Y yo estoy seguro que si por parte del gobierno hubiera venido ese llamado a la unidad, a trabajar, a debatir políticas que vayan en beneficio de las y los ecuatorianos, estoy seguro que no hay ningún partido, por más opositor que sea, que se oponga a esa unidad a trabajar en beneficio del país. Pero lamentablemente no ha habido ese llamado a la unidad por parte del gobierno. Un presidente de la asamblea inmaduro, que cuando se tiene que fiscalizar no lo hace. Si es de su agrupación política ADN, no hay ley que fiscalice a los de su organización. Pero si es de otra organización política, ahí sí hay ley sancionadora. La oposición ha venido pidiendo que se incluya en el orden del día para comenzar a fiscalizar los bonos que el gobierno nacional dio en campaña. No dieron paso, no dan paso. ¿Por qué? Porque es a sus intereses que se les va a afectar. Entonces, ¿qué nos están demostrando? Un presidente de la asamblea que defiende a capa y espada su camiseta, la camiseta de ADN, cuando tiene que defender la camiseta de las y los ecuatorianos, que es la camiseta del Ecuador. No hay fiscalización para ese derroche de dinero que se hizo en campaña, dando bonos, dando subsidios y un sinnúmero de dádivas. Porque
ese bono de jóvenes en acción, más que bono, parecía dádivas. Y se los venía yo diciendo durante todo el tiempo que iban a perder. Hasta lo último les insistía que si no cambiaban su política, si no daban medicinas a los hospitales públicos del país, eso iba a pasar. Subí en mis redes a través de YouTube, a través de mi canal de YouTube, a través de Facebook Live, a través de mis dos páginas de Facebook y mi perfil de Facebook. Tres páginas de Facebook, perdón. Le subí las encuestas que las realicé el 6 de noviembre y que me llevé 2 días tabulándolo. Y cuando los terminé de tabular el día 9, lo subí a las redes y les dije, van a perder con tanto por ciento. Y mis encuestas no me dejan mentir. Fueron apegadas a la realidad del Consejo Nacional Electoral, porque fueron encuestas que las realicé no por llamadas telefónicas, no por envíos de correos electrónicos. Fueron encuestas realizadas de tú a tú, en mercados, en las puertas de los mercados, donde las papas queman, donde se conoce la realidad y la necesidad de las y los ecuatorianos, porque es la madre de familia, es el padre de familia que acude a un mercado y cuando ve que los productos están subiendo de precio, cuando ve que la canasta familiar no va acorde con la realidad del sueldo de lo que percibe, ese descontento fue el que yo lo plasmé y por eso les dije que iban a perder el 9 de noviembre. Llegaron las elecciones el 16 y ahí fueron los resultados. Porque es evidente que el gobierno no ha venido trabajando en beneficio de los ecuatorianos. Ahorita estoy trabajando en una encuesta que lo voy a sacar en unos 2 días. La semana pasada le preguntaba a una señora, bueno, ¿y usted por qué votó en contra del gobierno? Y esta madre me decía casi llorando, es que yo no me olvido de los 4 niños de las Malvinas. Créamelo, es algo que uno se prácticamente los quiebra. Porque cuando dicen no me olvido de los 4 de las Malvinas, y una madre que estoy segura que ni siquiera es familia de ellos, y se saben los nombres de Ismael, Nehemías, Josué y Steven, esos 4 niños que fueron asesinados, que fueron torturados, que hay informes pericial de que no tenían órganos. Y vemos por ahí que posiblemente esos militares que están siendo procesados en esa desaparición, en esa tortura, en esa muerte, en esa falta de órganos, se vayan a sus casas y no tengan responsabilidad de nada. Esa es la realidad. Y hasta el día de hoy hemos visto un gobierno que se haya preocupado en este tema de estos 4 niños. Por eso el pueblo les pasó factura. Y eso era lo que me decía esta madre. Me dice, yo tengo 4 hijos, igual que tiene de la pérdida de estos niños. Y por eso voté en contra de este gobierno.
la desaparición de estos 4 niños de las Malvinas. Y eso me ha interesado en que en estos días ya estoy trabajando para hacer un sondeo sobre, porque no todos votaron no en la consulta, unos con argumentos, otros sin argumentos, como aquella madre que votaba no por los temas de los 4 niños desaparecidos. Y eso es lo que hay que ver, qué es lo que llevó, cuál fue el matiz que llevó a los ecuatorianos a votar mayoritariamente por el no. Y eso lo vamos a estar trabajando. Dios mediante, este trabajo lo tendremos para la primera o segunda semana de febrero. Porque es necesario que los ecuatorianos veamos la realidad de lo que pasó, cuáles fueron los problemas que nos aquejaron. Otros decían, en un mercado de las 4 manzanas, me decían, ah, no, yo voté por Rosa Paz, yo voté en el gobierno por la muerte de Rosa Paz. Y así como por la muerte de Rosa Pazzi, otros votaron por la muerte de Efraín Puérez. ¿Y cuántos que estuvieron? Otros por los detenidos. Y un sinnúmero de temas, de interrogantes que nos tenemos en este momento. El por qué los ecuatorianos dijeron no. Eso lo voy a tener, Dios mediante, entre la primera o segunda semana de febrero, para ver cuál fue la realidad que nos llevó a esto. Porque el gobierno tiene que conocer la realidad de lo que pasó. No es que solamente el Ecuador salió a votar no. No, tenemos que ver qué motivó. Porque muchas personas sí estaban de acuerdo con las preguntas, pero comenzaron a ver ese autoritarismo, y más fue el autoritarismo en que los comenzó a cambiar la idea. Como yo les dije en las intervenciones de los últimos días, el gobierno nos venía mentira tras mentiras. Por eso es que en mi última intervención yo lo califiqué como Calígula, rey de la mentira. Porque veníamos mentira tras mentira. Y eso es lo que el país pasó factura, y que en un momento determinado tenemos que saber llegar a la conciencia ciudadana qué motivó a esta pérdida. Porque de lo contrario el gobierno no va a comenzar a analizar, no va a hacer cambios. Vuelvo a insistir, un gobierno que está ausente, que sigue ausente. El primer día que designó a la vicepresidenta como encargándole el Ministerio de Salud, yo fui el primero en decirlo, que era una pésima decisión. Y no porque menosprecie la capacidad de la vicepresidenta. No. La señora vicepresidenta, la señora María José Pinto, puede ser una exitosa empresaria, pero hasta ahí. Pero ya en materia de salud, para encargarle un ministerio de tan alta responsabilidad para las y los ecuatorianos, eso le queda grande. Porque ahí debe de ser
una doctora especializada en conocimientos de salud. O me atrevo a pensar que será que el gobierno la quiere quemar a la vicepresidenta. Va a pasar como pasó con la señora Verónica Vaz, que en un momento dado lo van a querer si pierde la vicepresidencia. Porque esta señora, aquí, en este Ministerio de Salud, así como van las cosas, que desde que lo han designado ministra de Salud que encargada, todavía, miren el tiempo que ha pasado y todavía no comienza a distribuir medicamentos en los hospitales públicos del país. ¿Cómo va? Yo pienso que esta vicepresidenta se va a quemar, porque entonces la responsabilidad no le van a echar al presidente, sino que le van a echar la culpa a la vicepresidenta que está manejando el sistema de salud pública del país. Que es la vicepresidenta la que está jugando con la salud de las y los ecuatorianos. Cuidado, señora vicepresidenta, se va a quemar. Usted no debió de asumir ese rol, que ese rol debió de ser para una persona que conozca en materia de salud. Porque de lo contrario, como van las cosas, yo creo que la vicepresidenta no está funcionando en la cartera de salud, no va a funcionar y va a terminar dando un paso al costado. Como lo decía, sigo insistiendo, la doctora Anabel, a quien le tengo mucho aprecio, que en su pasar en estos momentos por la asamblea, por ese cuerpo colegiado, que no están dando un trabajo que realce al país. Y si quiere la doctora recuperar la imagen del gobierno de su hijo, este es el momento. Dé un paso al costado en esa asamblea, que asuma su alterno y asuma el Ministerio de Salud. Sería lo mejor para las y los ecuatorianos que la doctora Anabela sea la ministra de Salud. ¿Quién mejor que ella, que ha venido recorriendo el Ecuador desde el año 98 a la fecha? Conoce la realidad de las y los ecuatorianos. Ella que a través de las brigadas de Cruzada Nueva Humanidad, que hizo un excelente trabajo junto con quien en paz descanse, la doctora Jenny Arteaga, hicieron un trabajo a lo largo y ancho del país. Este es momento que ella haría un excelente y extraordinario papel al frente de ese Ministerio de Salud y sacaría al gobierno de esta crisis que está. Y posiblemente en las próximas elecciones este movimiento de ADN se levantaría y sacaría representantes, pero así como van, créame que para el próximo, en el 2027, que son las elecciones, no van a tener representación, no van a tener representación porque le están demostrando al país que no están haciendo su trabajo. Dentro de una asamblea donde ponen trabas para no fiscalizar a los temas del gobierno. Pero si llega un tema de la oposición, ahí sí están los 78 votos para censurar y para fiscalizar. Entonces, ¿de qué
estamos hablando en la asamblea, una asamblea que tiene que transparentar, como yo lo dije, una asamblea que nos debe mucho, hasta el momento nos sigue dejando mucho que desear esta mayoría, que insisto, 78 votos se han mantenido, que con 78 votos pudieron habernos dicho no a la consulta, vamos a reformas constitucionales. Y no lo hicieron porque no se les dio la gana. Por ahí escuchaba un asambleísta decir, cuando le preguntaban, sí, pero es que perdieron con esta, sí. Pero igual vamos a hacer las reformas en asamblea. Están desesperados por el trabajo por horas. Quieren reformar, ya dijo el ministro de Trabajo que van a reformar el Código de Trabajo. Es porque el anhelo del gobierno, el principal interés del gobierno nacional es el trabajo por horas. Y el pueblo le dijo que no, pero piensan hacerlo. Ojalá y el pueblo no se les levante, señor ministro de Trabajo, señores asambleístas, de esa mayoría que no está trabajando por el país, sino que está trabajando por los intereses de su agrupación. Porque de lo contrario, tengan la plena seguridad que lo que va a tomar fuerza es lo que ya se viene escuchando. Que el pueblo va a salir a pedir revocatoria del mandato de este gobierno. Porque hasta el día de hoy el gobierno no da señales de vida en beneficio del país. Y yo creo que si en 6 meses el gobierno no comienza a trabajar, a hacer una buena planificación en materia de salud, una buena distribución de los medicamentos a los hospitales, centros y subcentros del país, el país se sumará a esa iniciativa de revocatoria de mandato. Ya lo estoy escuchando en Manta, lo estoy escuchando en Cuenca, lo vengo escuchando en Quito. Ayer hubo, por las fiestas de Quito, un show, y en medio de ese show, de esas festividades, la gente gritaba, fuera Noboa, fuera. Y creo que si esas voces retumban a más provincias, a más comunidades, por ese descontento, en 6 meses tendremos mayoritariamente gente recogiendo firmas para la revocatoria del mandato, porque el gobierno no da señales de vida, ni porque se le hizo ese jalón de orejas. El gobierno sigue encaprichado en su política, que como tengo la mayoría, perdí la consulta, pero como tengo acá mis 78 alzamanos, va a seguir encaprichado en querer poner sus políticas neoliberales. Señores del gobierno, les digo, cuidado, que el pueblo se levantará. El pueblo mayoritariamente saldrá a firmar para la revocatoria del mandato. Y ojo, cuando digo que el pueblo se levantará, no es que el pueblo se levantará a las calles a tumbar gobiernos, no. El
pueblo se levantará mayoritariamente a la recolección de firmas para la revocatoria del mandato. Porque a esto es lo que lo están obligando. Ya les digo, ayer en Quito, en esas festividades, la gente gritó con un rotundo fuera Noboa fuera. Y si esto se replica a más provincias, a más ciudades, a más comunidades, es que el descontento está latente. El descontento está latente. Y eso es lo que queremos que el gobierno analice. El gobierno atienda las necesidades de los pueblos, de las comunidades. No nos pueden venir a decir que la necesidad de un lugar es igual a otra, porque las necesidades en infraestructura y en todo es distinto. No es lo mismo una necesidad en el centro de una ciudad que una necesidad en la periférica de la ciudad, en los barrios suburbanos. Son distintas las necesidades en materia de arreglos de infraestructura, pero la necesidad que en materia de salud sí es generalizada para todos las y los ecuatorianos. Pero esperemos que el país vaya teniendo un eco de mejoramiento, un eco de infraestructura, que el gobierno comience a trabajar con una buena planificación, con estrategias. Pero no vemos hasta el momento que un gobierno nos dé buenas estrategias para comenzar a trabajar. Por eso es que yo le digo al gobierno, cuidado, no siguen con esa política necia, con ese capricho, porque más que política necia es un capricho. Este ha sido el gobierno más caprichoso de la historia del país, que cuando se encapricha con una cosa es que eso es y eso debe de hacer. Y la realidad hoy en día de los ecuatorianos es distinta. Lo han demostrado nuestros hermanos indígenas cuando salieron a protestar, cuando minimizaban esa protesta diciendo que eran 80 pelagatos los que salían a protestar y la realidad que era otra. Se mantuvo un mes esa paralización. Y hoy siguen minimizando la problemática del país. Hay asambleístas que antes de la elección de la consulta decir que no pasaba nada en los hospitales públicos del país. Y yo digo, ¿cómo es que no pasa nada en los hospitales públicos del país? Claro, es que estos asambleístas no se hacen ver en un hospital público de Montesinaí, del hospital universitario, del hospital Guayaquil, etcétera, etcétera, etcétera. Porque estos asambleístas se hacen ver en clínicas privadas del país, pagadas con la plata de las y los ecuatorianos y que el pueblo se joda. Por eso es que dicen, pues, creo que este asambleísta que decía que no pasa nada, el asambleísta Bush, cuando este asambleísta ha ido a un hospital público del país, que es que no conoce la realidad. Cuando el pueblo, cuando el de a pie se atiende en un hospital público, es que ese sí conoce la realidad.
porque no han sido atendidos, no los atienden, no les dan medicina. Y si te atienden, te dan una receta para que lo vayas a comprar afuera. Muchos pacientes tienen que hasta una jeringa comprar. Un amigo mío que tenía, ¿cómo se llaman cuando le ponen fierros? Ahí, ¿me podía ayudar? ¿Cómo se llama? ¿Mande? ¿Cómo se llama? Cuando le ponen clavos a las personas. En un hospital público del país, en Guayaquil, para que le retiren esos clavos, porque el médico que tenía que retirarle no se encontraba y tuvo que pagar $20 para que otro médico le retire. Y era un hospital público del país, hágame el favor. Tuvo que pagar $20 para que el otro médico, va a ver, ponte en la camilla y aflojarle los clavos y sacarlo. Y si este ciudadano no hubiera llevado los $20, aún siguiera con esos clavos. Esa es la realidad de las y los ecuatorianos de a pie que se atienden en los hospitales públicos del país porque no hay plata. Esa es la realidad. Y son los que conocen la verdadera necesidad. ¿Cómo es posible que hoy, insisto en este tema, una institución como el CERCOP, manejada por el señorito que acompañó al presidente de la República, el señor Neira, que acompañó al presidente de la República en su desaparición después de la pérdida el día domingo, que se fueron a Estados Unidos, hoy viene y suspende la compra de medicinas para pacientes diabéticos del municipio. Lo suspenden así. Es que la ineptitud, como ellos no pueden dar medicamentos a los hospitales públicos del país, un gobierno que no tiene esa capacidad de dar medicamentos y un gobierno seccional que durante todo este tiempo ha tenido esa capacidad donde la gente se va a atender. Hoy le quitan, no le permiten compras de medicina para los diabéticos. Qué terrible que a ese nivel de confrontación estemos llegando por un gobierno que hasta el día de hoy asume su rol de mandatario. Un gobierno que ha cogido al país con un momento de libertinaje. Aquí esperemos hasta cuándo lo vemos sentado en la presidencia. Un gobierno que decía que no iba a ocupar ese avión presidencial porque un viaje, una hora de vuelo, representaba la educación de un ciudadano. Miren, y hoy solo se dedica a viajar en ese avión presidencial. ¿Cuántos ecuatorianos se quedarán sin educación en esos gastos que por palabras mismos del presidente cómo es posible que siga derrochando dinero en viajes y más viajes? Viajes que hasta el día de hoy no trae resultados. Hasta el día de hoy nos trae resultados. Todavía no has dicho cuál es el pronunciamiento ahora que estuvo en Estados Unidos con su papá Donald Trump, a ver qué le dice, si le perdona por esa pérdida de las bases militares
a cambio de que nos ponga más, nos elimine más subsidios o nos suba más impuestos. Es que imagínense que el IVA que se le tiene que devolver a los adultos mayores, todavía no hay devolución. Están todavía perdidos, no toman decisiones claras y concretas y eso les va a llevar a pasar factura. Bueno, mis queridos amigos, no los canso más. Nos vemos en una próxima intervención. Espero se encuentre bien y que mi papá Dios los acompañe hasta la puerta de cada uno de vuestros hogares. Saludos y bendiciones para todos. ¿Qué tiempo estuve?